nombre es Mario Estrada, carnet 11577119. Soy estudiante de cuarto año de la Universidad Rafael Andívar. Estoy haciendo un video de evaluación de hombro, con lo cual contaré con un paciente masculino de 16 años quien toma tratamiento con corticosteroides, por lo cual a la hora de evaluar piel se verán las reacciones adversas por el uso de este medicamento. Entonces tendré cuidado a la hora de realizar la palpación para no lesionar la piel. Bueno, iniciaremos con la inspección, donde acá debemos evaluar ambos hombros comparándolos, ya que si uno estuviera lesionado o hubiera cualquier anormalidad, debemos siempre comparar las áreas para ver cuál es la elevación o protuberancia que se puede mostrar, ya que aquí hay que evaluar si se presentan deformidades o tumefacciones, por lo cual vemos que el hombro del paciente, comparando la región derecha como la izquierda, se ven simétricos. Lo único que se evidencia es lo que se mencionó anteriormente, que por el uso de corticosteroides la piel puede estar presentando reacciones adversas y todo se ve simétrico sin ninguna deformidad. Bueno, acá nosotros tenemos que evaluar la movilidad del paciente. Se le piden ciertos movimientos. Acá vamos a ver los activos, que son los que realiza el paciente, los pasivos, que son los que realiza el médico, y los de contrarresistencia, que realiza tanto el paciente como el médico. Acá siempre se debe comparar el lado enfermo con el lado contralateral para ver si se presenta alguna anormalidad. Entonces empezamos con los movimientos activos. Acá se le indica al paciente una serie de movimientos como levante los brazos, tóquese la nuca y tóquese la espalda. Acá los movimientos de hombros que podemos evaluar solo dándole estas indicaciones al paciente. Podemos evaluar flexión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, y al realizarlos correctamente quiere decir que la articulación glenohumeral está bien, ya que si se presentara alguna anormalidad en cualquier movimiento hay que evaluar uno por uno cada uno para evidenciar dónde es que se presenta el dolor. Bueno, ahora continuando con la evaluación de los movimientos, se le pide al paciente que separe los brazos. Acá lo realiza en abducción y tiene que formar un ángulo de 180. Ya los voy a bajar. Se le pide también que realice una flexión y acá, como vemos, también tiene un arco de movilidad de 180. Ahora se le va a evaluar al paciente la rotación, por lo cual se le pidió que se diera la vuelta. Ahora se le pide que apoye los brazos acá y que forme un ángulo 90 y los tiene que abrir. Acá una rotación externa que tiene que ser entre 80 y 90, y se le pide que se toque la espalda. Y aquí tiene que tener una rotación aproximadamente de 70 grados. Si presenta dolor es porque puede tener un problema en articulación acromioclavicular. Si hay dolor entre un ángulo de 80 a 110, eso es indicación de que hay un problema en articulación glenohumeral o en los manguitos rotadores. Pero si hay dolor superando los 110 grados, significa que aquí puede haber una lesión acromioclavicular, ya que esta es la que ayuda a realizar la abducción arriba de 110. Bueno, para seguir con la exploración de hombro se deben identificar los puntos de umbral del dolor. Se le dice al paciente que se le apretará un área, que para nosotros será buscar la apófisis coracoides, y acá se le pregunta al paciente, ¿presenta dolor? Sí. Entonces se le indica que ese será el umbral del dolor. Para continuar se le evaluará al paciente la articulación esternoclavicular. Para esto se coloca por atrás del paciente las manos y se le pide que encoja los hombros hasta donde pueda. Y acá nos permitirá encontrar la articulación esternoclavicular. Acá nosotros tenemos que evaluar que no se presente algún bulto, tumefacción o masa, ya que esto podría ser indicativo de alguna patología.
Continuando, realizaremos la evaluación de la articulación acromioclavicular. Acá tenemos que evidenciar un bulto o algo que resalte que esto es indicativo del acromio, que así se evalúa o se visualiza en hombro. Acá tenemos que presionar y no tiene que haber dolor, ya que si hay dolor es indicativo de una lesión. Se le pide al paciente que lleve la mano hacia el otro lado del hombro y acá se debe tensionar con fuerza y no debe haber presencia de dolor, sino significa que esta articulación puede estar presentando alguna patología. Luego debemos palpar lateral debajo del acromio. Acá se busca el espacio subacromial, por lo cual debemos presionar, y si hay algún tipo de dolor, esto es indicativo de que puede haber una lesión en el manguito rotador, pero como vemos el paciente en todas las evaluaciones que le hemos hecho no ha presentado dolor. Como ya evaluamos la apófisis coracoides, acá también tenemos otro punto de referencia que lo podemos hacer 1 centímetro abajo y 1 centímetro lateral, y acá lo que hacemos es buscar la línea glenumeral anterior, y si hay dolor, esto puede ser indicativo de patologías en la articulación glenumeral. Para seguir evaluando el manguito rotador, le pedimos al paciente de que se toque el lado contralateral del hombro y debemos tocar la parte posterior de la apófisis coracoides. Después se le pide al paciente que coloque el brazo hacia atrás, y acá nosotros debemos presionar por delante, y acá debemos sentir el manguito rotador. Bueno, para seguir con la evaluación, para palpar el tendón de la porción larga del bíceps, se le pide al paciente que coloque el brazo pegado, y nosotros haremos una rotación interna y externa, y aquí tenemos que tocar el troquín y el toquíten, que esto nos ayuda a evaluar la correa bicipital, ya que si el paciente presenta dolor al realizar este movimiento, pégalo aquí, lo más pegado, ajá. Si el paciente presenta dolor, esto es indicativo de una lesión a ese nivel. Continuando, se le pide al paciente que realice una abducción. Acá debemos evaluar la escápula en la porción inferior. Acá debemos evaluar que el paciente realice correctamente el movimiento, y nosotros acá estaríamos evaluando la articulación glenumeral. Luego de esto, al elevarlo más, es la escapulotorácica la que le ayuda a la rotación de la escápula. Desde un inicio, si el paciente presentara un dolor, podría ser la presencia de una capsulitis retráctil por la limitación externa que puede tener el paciente al realizar el movimiento. Si hay limitación de movimientos como los que acabamos de evaluar, tenemos que realizar movimientos contra resistencia. Acá pondremos la mano en el lado contralateral y fijaremos acá. Le pediremos al paciente que trate de mover el codo hacia afuera y nosotros haremos resistencia. Como pueden ver acá, el paciente no presenta ningún dolor y vence la resistencia. Si el paciente tuviera problemas al no poder vencer contra la resistencia al momento de evaluar, tendremos problemas en el músculo supraespinoso. Cuando le pediremos al paciente que fije el brazo de esta manera, y nosotros trataremos de empujar hacia adentro, y tenés que sacarlo para allá, tenés que empujar todo el brazo, ahí está. Si nosotros viéramos algún problema del paciente al querer vencer esa resistencia, lo que podríamos estar pensando es de que hay una lesión en el músculo infraespinoso o en el redondo menor. Después se le pide al paciente que realice lo contrario, y acá nosotros lo que queremos evaluar es el supraespinoso.
Entonces él tiene que darle hacia adentro transcal, y lo va a dar hacia afuera. Y como vemos, el paciente acá no presenta ningún dolor. El paciente hubiera presentado dolor al momento de estar haciendo una resistencia hacia adentro, eso sería indicativo de que puede tener una tendinitis. Formas de evaluar resistencia es que le pedimos al paciente que coloque este brazo de manera contralateral, y acá él lo tiene que hacer hacia afuera y nosotros hacer contrarrestar hacia adentro, ¿vale? Y acá tenemos que ver que el paciente pueda realizar de manera correcta una resistencia, ya que si hubiera un problema, tendríamos que pensar que tiene una lesión en el espacio subacromial. Bueno, para realizar las pruebas complementarias realizaremos la maniobra de Hawkins. Acá nosotros tenemos que flexionar el codo a 90 y después realizar una rotación interna. Por último realizaremos la maniobra de Nair. Acá tenemos que fijar la escápula y se realiza una flexión del brazo, y si en alguna de estas tres anteriores de las maniobras que mencionamos, si se presentara dolor o algún tipo de malestar en el paciente, podríamos pensar que tiene un pinzamiento subacromial. Para realizar una exploración del bíceps se realizará la maniobra de Jergenson, que se le pide al paciente que prone la mano. Entonces acá el paciente tendría que pronar la mano hacia el otro lado, y entonces ahí se evalúa que el paciente lo realice correctamente como lo estamos haciendo de esta manera, y él no presenta ningún problema al realizar cualquiera de las pruebas anteriores realizadas, por lo cual podemos pensar que no hay lesión o inflamación en la porción del músculo del bíceps. Y esto sería todo en cuanto a la exploración de hombro. Agradecemos al paciente por su tiempo y la ayuda, y esperamos que este video haya podido explicar la evaluación correcta y qué músculos, articulaciones y huesos podemos evaluar.